Muy buenos días, equipo de IP Chile. Mi nombre es Camila Pizarro, terapeuta ocupacional, y a continuación vamos a realizar una clase de introducción a la ortótica, donde vamos a conocer qué son las órtesis, para qué sirven, su clasificación, y vamos a realizar la confección de un negativo de una de ellas para que lo vayan conociendo a continuación. Un poco de la historia de la órtesis. Entre el 4000 y el 10.000 a.C., en la época del Paleolítico, del aposentamiento cultural, el hombre pasó de ser nómade a sedentario. Y en ese momento fue que empezó a utilizar elementos de la vida diaria para poder tratar las lesiones o fracturas. También hay vestigios de momias del 10.000 a.C., donde los cuerpos lo envolvían con vendaje para poder recuperar una fractura. Y también encontramos algunos antecedentes del 1000 a.C. en India, donde utilizaban férulas a base de bambú. El término ental órtosis, así se llamaba desde un principio, comenzó a difundirse mayormente en la época de la Segunda Guerra Mundial, por la cantidad de mutilaciones que hubieron en esa época, de fracturas, de accidentes. Entonces ese tema, el concepto empezó a hacerse mucho más común, pero recuerden que no es lo mismo una órtesis que una prótesis. La órtesis me va a servir para corregir, para alinear una postura. En cambio, la prótesis me va a servir para reemplazar un segmento corporal que no esté presente. El concepto de órtesis se define como tal, como un dispositivo aplicado externamente al cuerpo y confeccionado a medida con el fin de poder modificar las características tanto estructurales como funcionales de un segmento corporal, con el fin de poder elongar, nutrir, dar fuerza a este segmento corporal. En las patologías que principal podemos utilizarlo pueden ser en traumas acumulativos, como en el caso de la tendinitis, que puede ser generada por una enfermedad laboral. En el caso de patologías neurológicas, como los secuelados de accidentes cerebrovasculares. También en intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, luego de una fractura, o en caso de pacientes quemados. Estas órtesis se clasifican en internet de distintas maneras, pero vamos a utilizar vamos a pasar dos conceptos que son los más estandarizados. El primero es de la Asociación Americana de Terapeutas de Mano, que es una clasificación bastante larga, porque primero ve si las órtesis son articulares o no articulares, según localización, dirección, propósito y número total de articulaciones. En cambio, la clasificación más estándar que acá se hizo en Chile son en estáticas, dinámicas y semidinámicas. Ahora a continuación vamos a explicar cada uno de los conceptos de órtesis de la clasificación acá en Chile. Para entender el concepto de órtesis estáticas y dinámicas, primero necesitamos saber qué significa cada concepto. El concepto de estático se refiere cuando hay un equilibrio entre las fuerzas, es decir, no vamos a encontrar ninguna movilidad. Al contrario del dinámico, que van a ser órtesis que nos van a servir para promover el movimiento en alguna actividad en específica. A continuación vamos a conocer una órtesis estática confeccionada en material de termoplástico. Como pueden ver, ya la tengo puesta acá en mi mano y es una órtesis abductora larga que me va a permitir inmovilizar el segmento del pulgar y la muñeca. Dentro de la clasificación de esta estática vamos a encontrar la estática seriada, que son órtesis que van a requerir un remoldeo constante con el fin de poder elongar tejidos y evitar como un efecto rebote que uno va dando con la órtesis. Por un lado vamos a encontrar las órtesis dinámicas, que me van a permitir todo lo contrario a la estática, generar un movimiento.
Aquí tenemos una órtesis dinámica con una base fija y un componente móvil, en este caso un resorte, que me va a ayudar a realizar los movimientos de flexo-extensión de muñeca. Esta órtesis la podemos utilizar en distintas características que podemos encontrar en las personas. Las principales funciones pueden ser para poder controlar la espasticidad, el dolor, la flacidez, las contracturas y el edema. Más utilizadas. Vamos a comenzar con las abductoras cortas, que pueden ser blandas o rígidas. ¿A qué me refiero con blanda y rígida? A blanda se refiere que pueden ser confeccionadas en material de neopreno, y rígidas en material de termoplástico, que va a ser mucho más duro. Esta órtesis, al ser una abductora corta de pulgar, lo que me va a permitir va a ser abducir el pulgar. Y la podemos utilizar, por ejemplo, en patología neurológica en niños, en adultos, donde encontramos el pulgar incluido. También encontramos la palmeta, que es una órtesis que nos va a servir para proteger la articulación tanto de la mano como de la muñeca y del antebrazo. La podemos utilizar en pacientes secuelados de accidentes cerebrovasculares, que lo vamos a encontrar en una etapa de flacidez, o también poscirugía, tendinitis, donde la mano tenga que descansar. El COCAP es una de las órtesis más utilizadas. La podemos utilizar para tendinitis de muñeca, para túnel carpiano o para poscirugía después de muñeca. La palmeta tipo rollo es una órtesis que se utiliza para pacientes con mano en garra. Esto generalmente podemos encontrarlo en personas secueladas de accidente cerebrovascular, donde vamos a encontrar una flexión de los dedos. Entonces esta palmeta en rollo nos permite ir abriendo sucesivamente y no instalar una órtesis que me vaya a generar demasiada fuerza y me vaya a dañar los tejidos de la persona. A continuación vamos a realizar el negativo de la órtesis de Stack. Lo primero es posicionar el segmento a utilizar, en este caso sería el dedo medio, y pasar el lápiz perpendicular a la hoja. Marcar la base de la uña, la articulación interfalángica distal y la articulación interfalángica proximal. A continuación, con una regla, yo voy a medir 0,5 centímetros bajo la base de la uña, la articulación interfalángica distal y la articulación interfalángica proximal. Luego de eso, voy a proceder a hacer unas alas laterales que van a estar a la altura de la base de la uña. Cada una tiene que medir 3 centímetros hacia lateral. Luego de eso voy a hacer una proyección en la parte de la uña para que nos dé un contorno a la órtesis. Posteriormente voy a deslizar hacia abajo hasta llegar a los 0,5 bajo la articulación interfalángica proximal. Luego de eso voy a ascender con una curva de 0,5 bajo la articulación interfalángica distal. Y estaría listo nuestro negativo de la órtesis de Stack. Para finalizar, recuerden que la órtesis las confeccionamos exclusivamente los terapeutas ocupacionales, acompañado de una evaluación previa y un seguimiento constante. Cualquier persona a lo largo de su vida puede requerir uno de estos dispositivos, ya sea de forma transitoria o permanente, y con el fin de poder mejorar el desempeño ocupacional en las actividades de la vida diaria. Espero que hayan quedado un poco más claros los conceptos de ortótica, y ante cualquier consulta no duden en contactarme a mi correo